Ya, listo, Mafi. Continúa, por favor. Ok, entonces, como les comentaba, este sentimiento pues del interés social no solo influye en la manera en cómo nosotros vamos a proceder para alcanzar nuestras metas personales, sino también las metas comunitarias. Entonces, por eso él hace como un enfoque importante en esto, pues para el desarrollo de la personalidad. Siguiente, profe. Luego tenemos los sentimientos y las emociones. Él decía que la adopción de un fin no solo afecta las características del individuo en cuanto a sus movimientos y expresiones físicas, sino que también domina la vida de los sentimientos. Entonces él decía que como que las personas siempre tratamos de justificar nuestros actos mediante como las actitudes y las emociones que tenemos en ese momento. En cuanto a esto de los sentimientos y las emociones, él alude mucho a los sueños. Entonces él decía que los sueños tenían una intención y era generar como un sentimiento o una emoción en nosotros. Él pues coincidía con Freud al decir que los sueños pues tenían como un valor importante pues para comprender como la personalidad del individuo. Sin embargo, tenía cierta discrepancia con él, pues porque no concordaba como en la manera en cómo los sueños deberían ser interpretados, porque él decía que no creía que los sueños cumplieran como deseos o revelaran como conflictos, como lo proponía Freud, que estuvieran pues como inmersos en el inconsciente de la persona, sino que él pensaba como que esto se atribuía como a un problema actual que estábamos pasando en el momento y cómo íbamos a afrontar o qué íbamos a hacer al respecto. Y ya pues para terminar, si quieres les puedes dar siguiente, profe. Como conclusión, pues a este autor tenemos como que él pensaba que el individuo pues creaba ciertos estilos de vida, como lo vimos anteriormente, y que esto pues hacía regir de cierta manera nuestra personalidad y nuestro carácter. Él decía que no, la herencia no influía ni el ambiente tampoco, o sea, pues influían, pero no determinaban de todo como el desarrollo de la personalidad o los patrones de conducta de una persona. O sea, no ponía tanto énfasis pues en la herencia porque decía que ciertos factores por los que nosotros actuamos no son ciertamente pues heredados. Él decía que la forma en cómo interpretamos más bien las influencias hacen que nosotros sentemos la base para hacer como una creación constructiva acerca de cómo vamos a actuar frente a los desafíos o cómo vamos a actuar para alcanzar como nuestro fin. Y él decía, por último, que las influencias de las niñas, como lo vimos anteriormente, también son muy importantes, sobre todo, pues como vimos el orden del nacimiento, la interacción con los padres, etcétera. Pero esto no hace que nosotros seamos como víctimas de lo que pasó en nuestra infancia. Por el contrario, los empleamos como para crear nuestros propios estilos de vida y patrones de conducta. Y eso sería todo, profe. Gracias, Mafi. Muy bien, te felicito, completo todo. Quiero devolverme un poco con base en lo que tú nos estás planteando del orden de nacimiento. Hay que entender acá que este concepto del orden de nacimiento no es solamente la ubicación de los hijos que nacen, sino que hace referencia más que todo a cómo influye en la personalidad de los hijos el orden del nacimiento. Y es exactamente lo que dice allí, ¿no? Ese orden de nacimiento del primogénito tiene unas características en donde pues asumen cierto tipo de comportamiento eh, a ser como más independiente, porque pues reciben toda la atención posible, poseen muchas cualidades de liderazgo como tal, eh, siempre están acostumbrados a ser el centro de atención. Entonces, el orden de nacimiento va a influir en lo que tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Y a su vez determina entonces, eh, si lo pasamos al otro lado, las características del hijo único, pues entonces va a ser una persona mucho más egoísta, porque pues siempre ha sido todo para él, um, tiende a ser un poco más sensible porque le capta la atención de todos los que lo rodean, entonces tiende a ser de esa manera e influye pues, lógicamente lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje
según tiene la convivencia con los familiares, ¿no? Porque tú decías de que no tiene nada que ver la parte de herencia, pero sí hay una gran influencia con respecto a su entorno familiar para ellos como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario? ¿Cómo les parece este No, autor? señor. Muy interesante, la verdad. Súper bueno. Sí, este me gusta mucho, este teórico de la personalidad, Adler, es bastante interesante, ¿no? Me gusta mucho cómo él maneja precisamente todo lo que tiene que ver con la teoría individual, ¿no? Pero es necesario también, como para complementar algo que tú comentaste, María Fernanda, de, ¿cómo se llama esto? De los estilos de vida. Eh, en los estilos de vida, pues Adler denominó diferentes estilos de vida que están caracterizados en la forma de actuar de la gente, de los pequeños, de los adolescentes y de los adultos, en últimas, ¿no? Entonces, él diferencia o coloca varios tipos de estilos de vida, que es el dominante, que es el inclinado a recibir, que es el que está relacionado con ser socialmente útil, como tú lo mencionabas, y el último es el evasivo. Cada uno de estos estilos de vida están siendo funcionales para la persona. No quieren decir de que sean adecuados, no quieren decir de que son los más eficientes, no. Simplemente lo que hace la persona que tiene alguno de estos estilos de vida, los utilizan es porque les ha funcionado. Pero lógicamente, pues, si lo asociamos a un mundo social, a un vínculo social, a una interacción social, si tenemos un estilo de vida dominante, que es la persona que quiere siempre controlar, que es la persona que quiere que se haga todo lo que él dice, que es la persona que quiere que todo el mundo lo alabe, que todo el mundo lo reconozca, que solamente se tenga en cuenta sus puntos de vista, y esta persona, pues, lógicamente no respeta a los demás. Entonces, ese estilo de vida dominante, pues, tiende a rayar con el vínculo social, tiende a ser deficiente en las interacciones interpersonales, precisamente porque a nadie nos gusta que nos dominen o sentirnos dominados. Cuando nosotros nos sentimos así y hay alguien que quiere llegar a nuestras vidas o laboralmente o académicamente o afectivamente, pues si nosotros tenemos una personalidad madura, pues entonces lógicamente vamos a reaccionar a eso, como retirándonos o diciendo, usted cambia o hasta aquí llegamos porque esto no se puede mantener así. Entonces, ese sería el estilo de vida dominante. El otro, pues, tiende a ser esa persona que es inclinada a recibir, ¿no? Son los que llaman los obtenedores. O sea, le gusta recibir, que todo el mundo le brinde a él las cosas, que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo felicite. Le encanta recibir. Son los obtenedores, ¿sí? Obtienen todo lo que les quiera dar la gente que lo rodea. Entonces, son personas que son muy egoístas, muy mezquinas, muy dados a ser problemáticos, porque nunca, o sea, son muy tacaños en última, jamás tienen como esa idea de colaborar, de apoyar, pero se quiere que lo colaboren, se quieren que él reciba absolutamente todo. Y también, pues, este estilo de vida, pues, va a rayar también con el vínculo social, porque pues, cuando estamos hablando de alguien que se acostumbra a recibir y jamás da, nunca da, entonces, pues, lógicamente eso, pues, es negativo, porque pues estamos en una sociedad y eso es lo que plantea Alfred Adler. Él plantea de que somos seres gregarios, de que nosotros no podemos, eh, somos como personas de una manera individual, sí, lógico, pero no somos aislados. Somos seres gregarios que necesitamos de los demás. Y si yo estaba acostumbrado simplemente a recibir y a pedir, ¿sí? Y a exigir, entonces lógicamente pues esa persona también va a tener problemas en su interacción social.
¿sí? Y está los otros dos, que es el evasivo, como la persona que no quiere ningún tipo de compromisos serios, no quiere ningún tipo de responsabilidades. Son los que por lo general no asumen liderazgos, no asumen proyectos, porque les gusta ir como en coche, ¿no? Son bastante holgazanes y tienden a siempre a evitar. Porque en la medida, y ellos dicen, los evasivos, en la medida que yo evite responsabilidades, voy a evitar ser juzgado. Porque lo que ellos temen, los evasivos, lo que ellos temen es ser señalados como gente incapaz, como gente que no es funcional. Entonces, estas personas evasivas lo que tienen es a evitar, a no asumir responsabilidades, sean laborales, sean académicas, sean afectivas, ¿sí? Entonces, pues realmente ese tipo de estilo de vida también pues va a generar problemas sociales con él, porque pues quién va a hacer un trabajo en equipo cuando yo no voy a poder contar con esta persona, porque siempre va a estar siendo negativo, siempre va a estar diciendo cosas negativas y afectando fuertemente. Y por último, el que tú comentabas, María Fernanda, que es el de socialmente útil, y es la persona que tiene una necesidad de ayudar a los demás, tiene una necesidad de ser altruista, una necesidad de vincularse, y son las personas que les gusta ver por los demás, que son las personas que se preocupan de cómo están los unos, los otros. Entonces todo eso lleva a que socialmente útil pues sea una persona muy funcional, o sea, que realmente tenga la posibilidad de tener en su personalidad como que de esta manera nosotros logramos luchar contra ese sentimiento de inferioridad y tratamos de evitar pues, ese complejo de superioridad que nos estaba planteando Adler, teniendo en cuenta este estilo de vida de socialmente útil. Ok, ¿preguntas al respecto? Profe, ¿en dónde entrarían de pronto estas personas que tienen o adoptan esta personalidad, por ejemplo, como ayudan a los demás, pero esperando siempre como un beneficio propio, o sea, de saber que si algún día esa persona va a estar mal, pues siempre va a tener como en su mente la posibilidad que los demás lo van a ayudar porque de cierta manera esa persona ayudó? Él cabe, ese tipo de personalidad cabe en los obtenedores, ¿no? Los que les gusta recibir, porque saben que Ok. les ha funcionado. Y esto se basa precisamente, si nos asociamos un poco con Thorndike, es como la causa y efecto, ¿no? O sea, lo que yo doy, lo que yo hago me genera cierto tipo de consecuencia. Entonces, en la medida que yo tenga eso claro, de que voy a recibir un apoyo por parte de las demás personas, pues qué mejor que me quede yo sentadito y esperando que me ayuden, ¿no? Que son las personas obtenedoras, ¿sí? No están acostumbrados a generar ningún tipo de apoyo, pero sí les gusta recibir eso, Jennifer. Ah, gracias, profe. Cabrían dentro de esa línea de los obtenedores. No sé si a eso te referías, Jennifer. Sí, profe, eso. Es que he logrado distinguir personas así, entonces como que llegó, güey. Gracias. No, eso lo encuentra uno constantemente. Cada uno Sí. de estos estilos de vida que nos plantea Adler se ve todo el tiempo, se ve todo el tiempo en las relaciones. Seguramente ustedes y yo hoy día en nuestras interacciones sociales analizamos y encontramos ese tipo de personalidad, ¿sí? Ese tipo de personas que están queriendo ser siempre el centro de atención, queriendo ser siempre los que tenemos que arrodillarnos para que ellos se sientan contentos. Bueno, hay una gran cantidad de personas que uno conoce que son obtenedores, o que son socialmente útiles, o que son totalmente evasivos, o que son totalmente dominantes. Por eso los llama Adler estilos de vida. Son estilos de vida. Yo supongo que debe existir una relación entre los estilos de vida
y el orden de nacimiento. Puede influir notoriamente allí en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún Señor, muchas comentario? gracias. ¿Algún otro comentario, aporte que quieran hacer? ¿Qué opinan ustedes de esta teoría? Esos son casos de la vida real, profe, así como lo entendí. Sí, claro, claro, porque estamos hablando de las personas. Esto hace parte de nuestro objeto de estudio, ¿no? Las personas y su forma de interactuar con nosotros o nosotros con ellos. Son casos, o sea, son situaciones de la vida real. Con base en lo que uno tiene de experiencia en su contexto, en su sociedad, en su familia, en su cultura, pues vamos a actuar. Y esa parte de la cultura, pues lógicamente va a influenciar en el desarrollo de la personalidad de alguien en un momento determinado, ¿no? Elizabeth, dime. Sí, señor. Elizabeth, Profe, ¿las personas se pueden considerar narcisistas? ¿quiénes, Elizabeth? Ese tipo de personas del que estamos hablando. ¿Los socialmente útiles? Sí, los que siempre quieren atención de todo el mundo y esas Ah, ok. vainas. No, fíjate que son únicamente los obtenedores o los que tienden a ser dominantes, ¿no? Pues el narcisismo está vinculado con ese egocentrismo marcado en donde solamente me quiero a mí mismo, solamente me valoro a mí mismo. Y cuando yo me paro frente al espejo, entonces yo me magnifico de una manera fuerte, ¿no? O sea, ese es el Narciso, ¿sí? Si ustedes conocen o han leído un poco la historia de Narciso, es precisamente eso, que él se creía siempre superior a los demás. Él entendía dentro de su forma de ver la vida que todo el mundo era inferior a él y que todo el mundo tenía que alabarlo a él con base en su autoimagen, ¿no? Entonces son los llamados narcisos, o el narcisismo, ¿sí? Pero cabría entre esas personas que tienden a ser como egocéntricas, como que tienden a ser dominantes, que quieren siempre tener la razón. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Profe, algo ya lo personal, no sé. Estas personas las podríamos llamar como, les pueden decir como los temperamentos. Generalmente hablamos del sanguíneo, el melancólico, solamente que ya más estructurado y ya más un poco más elaborado. No creo que sean temperamentos, no creo que tenga que ver con eso. Son estilos de vida asociados a la funcionalidad que ellos tienen con ese tipo de comportamientos. Son estilos de vida. Ok. Seguramente pueden ser modificados de acuerdo a un proceso de modificación, de cambio. Seguramente, no estoy diciendo que se pueda realizar, pero seguramente puede haber algún tipo de cambio. O ellos Serían deciden. más bien como, profe, que apenas lo interrumpo, serían más bien como tipos de personalidades, ¿no? Sí, por eso se habla de la teoría de la personalidad individual de Alfred Adler. Tiene que ver más con eso, Iván. ¿Qué pasaría con Ángelus, Iván? No sé, profe, no le ha llegado el mensaje. No le llegó, pues él tampoco, ya le dimos bastante espera y no llegó. ¿Preguntas? ¿Qué opinan de la No, teoría de señor. personalidad de Alfred Adler? Muy interesante y como uno Profe, también de cierta manera, ay, Sí, Jennifer, no, dile. dale. vale, Jennifer. como de cierta manera uno se logra como hacer una introspección de uno mismo, ¿no? También. Ah, claro. En la medida que vamos leyendo y vamos entendiendo todo el concepto teórico de Adler, pues como que nos estamos como identificando en ciertos estadios de la teoría de él, ¿no? En dónde estamos ubicados, si somos hijos únicos o somos los hijos menores,
o somos los hijos del medio, o somos los hijos mayores, de acuerdo a las características de vida que tuvimos en la infancia, con toda esa influencia que tuvieron nuestros padres en nosotros, ¿sí? Entonces, eso sería como lo que nos permite a nosotros entender lo que tú estás diciendo, Jennifer, cómo nos identificamos con este tipo de conceptos como tal, ¿no? ¿Y qué era lo otro que vas a comentar? ¿Quién era? No, pues iba a decir algo parecido a lo de mi compañera, pues que nosotros a medida que vamos leyendo no solamente a Adler, sino a otros autores, como que nosotros vamos mirándonos a nosotros mismos y tenemos esos tipos de características. Por ejemplo, yo soy hija menor y a veces me digo, ay, yo sería así. Entonces como que uno empieza a mirar como a mirarse a uno mismo y a intentar cambiar esas cosas que uno se da cuenta que son negativas o a mejorar las que son positivas. Entonces, por ejemplo, mientras mi compañera estaba exponiendo, yo decía como, venga, sí, como que ciertas cosas sí son parecidas a las que yo hago, pero otras no tienen nada que ver. Entonces uno va diciendo hasta qué punto los autores han llegado a entender ese tipo de personalidades, no por el ambiente, sino por algo ya de diferentes tipos, porque pues Adler era europeo y uno acá siendo colombiano, y aún así le afectan esas cosas, ¿no? Sí, eso es cierto, o sea, la cultura en la sociedad influye mucho, ¿no? Pero pues definitivamente algunas cosas sí están como muy claras en lo que nos plantea Adler y otras están muy ligadas también a la influencia social y cultural y a las diferencias individuales, ¿no? O sea, no es que sea como tan cuadriculado y como tan ceñido el hecho que tiene que existir cada una de estas características de personalidad. Algunas se tendrán, algunas no se tendrán, pero lo que sí es cierto es de que uno sí logra identificarse hasta cierto punto. Ahora, yo sí tengo de esto, pero tampoco tengo esto otro. ¿Por qué? Por aquello de las diferencias individuales. También de acuerdo a las experiencias de vida que uno ha tenido en el transcurrir de su vida y la forma de enseñanza de los padres, que era lo que comentábamos cuando María Fernanda comenzó su exposición y nos plantea la influencia de la familia en nosotros y las pautas de crianza. Tendemos a ser nosotros bastante reprimidos o por el contrario somos sobreprotegidos y que realmente nos terminan complaciendo en absolutamente todo. Los extremos, en este caso, los extremos tendrían a ser como negativos, ¿sí? Porque ni me debo sentir reprimido al 100%, ni tampoco me debo sentir, ni debo permitir o que la familia, mis padres me sobreprotejan y me hagan absolutamente todo. Entonces, siempre los extremos van a ser nocivos para nosotros como personas. Sí, profe, yo quería aportar algo a eso que tú estás diciendo, que pues uno aprende cómo a ser papá con los hijos, ¿no? Y lo que decía mi compañera en la exposición de cómo, pues por el orden de nacimiento, cómo puede influir la familia en la personalidad de los hijos, por ejemplo, de ahí es que uno puede crear a los hijos con un complejo de inferioridad o de superioridad, ¿no? Por ejemplo, los primeros hijos de pronto pueden ser muy sobreprotegidos, entonces eso puede hacer que o el hijo se crea muy grandioso o también se crea muy que no puede hacer todo. Entonces uno también aprende como padre y de pronto ya con el segundo hijo uno es un poquito menos sobreprotector y eso hace que de pronto el segundo hijo sea más independiente que el primero. Por lo menos yo lo veo desde mi punto de vista así por mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Señor, ¿Cuántos hijos tienes? 2. Tengo un chico de 18 años y una chica de 15 años y mi hijo es un poquito más inseguro, él es más dependiente, mientras que la chica es más, como más independiente, más solita y todo. Entonces yo pienso que eso Sí, influye bastante. claro, lo que tú acabas de decir es muy cierto, cómo la persona como padre o madre influyendo en el desarrollo de la personalidad del infante, ¿no? Tú misma lo dijiste ahorita, pues asumimos el rol del papá
o de la mamá, y sobre todo las mamás. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en los cursos psicoprofilácticos con mamás en embarazo, entonces las preguntas que ellas tienen siempre es: ¿será que sí me van a querer mi hijo? ¿Será que mi hijo va a nacer bien? ¿Será que mi hijo una cosa, la otra? Pero tienden a ser siempre conceptos negativos, ¿no? ¿Será que me van a ayudar? ¿Será que mi niño va a nacer deforme? Entonces, bueno, una gran cantidad de cosas que en últimas, ustedes saben de que la conexión en útero con la mamá y el bebé es muy fuerte. Esa relación simbiótica en el útero es muy grande. Entonces, eso genera ese temor y esa angustia en la mamá. Y de alguna u otra manera se lo está transmitiendo al bebé, ¿sí? En útero. Y mucho más se reafirma cuando nace. Entonces, por eso se genera esa dependencia, porque si al niño le pasa algo, entonces rápido salen para el médico, que si se tropezó, entonces rápido miran a ver qué fue lo que pasó. O sea, pareciera que fuese como una porcelana de cristal que no le puede pasar absolutamente nada. Entonces se genera la dependencia, se generan los temores en los pequeños, ¿sí? Y hay muchas películas de ese estilo en donde generan pues, trastornos obsesivos compulsivos porque no les gusta enfermarse porque la mamá los ha enfermado, ¿sí? Son errores que pueden ser bastante significativos en el desarrollo de la personalidad y la vida del pequeño. Y con la niña pequeña, la hija que tú tienes, la señorita, pues fíjate que ya es diferente. Has aprendido un poco, ya no cometes los mismos errores, tú como mamá. De hecho, el hermano también asume un poco de conductas de cuidado hacia la hermana. Bueno, entonces, esta teoría de Alfred Adler me gusta mucho porque nos habla mucho de lo que es la vida misma de nosotros. Y es muy fácil de entender esta teoría. Activamos cámaras, por favor. Y nuestro amigo, mire que todos sí la tienen, ¿no? Mire cómo son ustedes, ¿no? No las tienen activas durante toda la clase. Y ahorita que les digo actívenlas, ahí todos, mírenlas. Están pillados, señoritas, caballeros, están pillados. Pues me están diciendo, no, que es que no se puede, que porque que no está funcionando, no sé qué, pero mire, todos la activaron. No sean así, por favor. Bueno. Profe, pero por ejemplo, yo sí no la activo todo el tiempo porque es que mis hijos están tomando clase y se nos va el internet, entonces nos toca, pues eso sí. Entonces en un momentico que es poquito, por eso la activo. Listo. Nos veremos entonces mañana a 8 de la mañana. No olviden la película y que pasen un bonito día. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. María Fernanda, muchas gracias. Bueno, profe. Chao, mucha suerte. Me gustó mucho. Chao, que estés bien.